Esforzado, valiente, Pastor William. Vamos a orar por el pastor. ¿Qué tal si usted extiende sus manos hacia acá? Y rogamos al Dios Todopoderoso que bendiga, que tome la vida de su siervo y le use como un instrumento en sus manos. Señor eterno, te agradecemos por la vida, Dios, de nuestro pastor William. Padre, Él está en tus manos, Dios Todopoderoso. Gracias por el llamado, por el desafío, bendito Dios. Padre, que tú has puesto en medio de su corazón, Dios. Gracias porque su vida arde, Dios mío, en pasión por los jóvenes, bendito Dios. Oro, Señor, para que tú les mantengas a Él en ese fuego, bendito Dios. Padre, por nuestra generación, por los jóvenes. Padre, usa este vaso, usa este instrumento en esta noche, Dios Todopoderoso. Bendícenos y háblanos a través de Él. Danos un oído atento, Dios mío, en esta noche para escuchar, para atender, obedecer y poner por obra la palabra que tú traes a través de tu siervo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Ese aplauso una vez más para el Señor. ¿Cómo estamos, iglesia? Muy bien, me alegra que estén bien. Seguramente cansados, ya vamos llegando a un momento de cierre, ¿cierto? El día de mañana tenemos nuestro domingo de visión y asimismo también, por supuesto, las energías van bajando un poco, pero no la intención. Y por supuesto estamos con esa intención de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir determinándonos a aquellas cosas que Dios nos manda, nos guía, de acuerdo a la visión que ha derramado en cada una de las directivas de la iglesia y por supuesto, y más importante aún, por su palabra. Así que yo creo que estamos dispuestos para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy, amén. ¿Estamos dispuestos? ¡Qué bendición! Vamos entonces a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Y el tema que vamos a compartir en esta conferencia titula Haciendo discípulos a las nuevas generaciones. Haciendo discípulos a las nuevas generaciones. Como ustedes han podido darse cuenta, hemos conversado de varios ámbitos y de varios aspectos en relación con la iglesia, la plantación. Hemos hablado sobre la misión. Inclusive en el taller del pastor Diego un poco de nuevas generaciones, pero también con apologética, maravilloso. El trabajo a nivel social que debe ejercer la iglesia del Señor. Qué bendición tan impresionante. ¿Cómo llegar a las nuevas generaciones? Hemos hablado sobre todo ello y vamos a aterrizar de una manera más enfática en esta tan importante labor que tenemos, por supuesto, guiados por el Señor. Y quiero conectar este tema, quiero conectar esto con lo que conversamos el día jueves, porque nada de lo que nosotros hemos hecho va desarticulado, sino que tiene una conexión profunda. Y por supuesto, en el día jueves estábamos hablando cómo el gran mandamiento tiene combinación con la gran comisión en torno al hecho de ser y hacer discípulos. Y nuestro presidente, el pastor Enilder, estaba hablando en torno a la cita en la cual Jesús entrega una vez más el gran mandamiento, que también la podemos encontrar en Marcos 12, 29 al 31. Yo quiero conectar con esta cita, pero yéndonos a Deuteronomio como lo acabamos de ubicar, porque aquí nos dice algo más, nos agrega algo más que debemos tener totalmente presente. Y vamos a ubicarlo precisamente. La palabra del Señor dice en esta cita: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta ahí vamos bien con lo que dijo el Señor Jesús en torno al gran mandamiento. Estamos aquí leyendo la Shema de Israel. Yo digo que el segundo ítem o el segundo mandamiento, como lo mencionó el Señor Jesús, está condensado en lo que dice el versículo 6 al versículo 9. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren lo que dice acá: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Muy bien, lo que tendremos que entonces analizar es, por supuesto, que el gran mandamiento tiene que ver con el discipulado, como lo conectamos el jueves, como lo estamos hablando hoy. Yo quiero enfatizar un poquito más al respecto de esto, porque es sumamente importante. Lo primero es que nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto tiene que ver con reconocer y afirmar la identidad de Dios, porque nos llama, por supuesto, a escuchar con atención, y eso significa la Shema, oír y obedecer. Afirmar que Dios es único, que Él es soberano. Y ahí es donde arranca el discipulado. El discipulado comienza reconociendo quién es el Señor y sometiéndose plenamente a su autoridad. No se puede hacer discípulos sin que un discipulador esté rendido totalmente al Dios único y verdadero. Luego nos dice este pasaje algo en relación a un amor total. Dice la palabra del Señor: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es un amor total que abarca nuestras emociones, que abarca nuestra voluntad, que abarca nuestra mente, que abarca nuestras acciones. Y cuando conectamos esto con el discipulado, lo que nos muestra es que en el discipulado el amor a Dios es el motor de toda obediencia. Nosotros no podemos pretender o intentar obedecer todo lo que Dios nos dice si no le amamos profundamente. Un discípulo, en un aspecto directamente práctico, imita a su maestro porque le ama. No lo hace por obligación. Si lo hace por obligación, realmente no es discipulado. Luego nos dice que debemos aprender a interiorizar. ¿Interiorizar qué? Interiorizar la palabra del Señor. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto implica grabar la palabra en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma. Esto implica no solamente memorizarla. Y en el discipulado tiene que ver con que antes de enseñar la palabra, el discípulo tiene que vivir y tiene que encarnar la palabra. Porque la gente que es discipulada le interesa aprender del ejemplo de otras personas. Y yo siempre repito esta frase cuando tengo que hablar sobre discipulado. Un discípulo lo que busca es decir: oiga, si ser como Jesús es ser como esa persona, yo quiero ser más como Jesús. Yo quiero aprender a conocerle más. Esto es algo que nosotros debemos vivir. En el discipulado, antes de enseñar, debemos vivir y encarnar la palabra. Y esta formación, por supuesto, es algo que viene de adentro hacia afuera. Luego nos dice: y las repetirás a tus hijos. Esto es enseñar intencionalmente a otros, a nuestros hijos, por supuesto, nuestra descendencia, pero también a los hijos a nivel espiritual. Enseñar intencionalmente a otros, enseñar de forma constante, de forma natural, de forma repetitiva, porque no podemos limitarnos. Tenemos que pensar en toda la comunidad de fe. Porque todo creyente realmente puede madurar y puede avanzar en la vida cristiana cuando se enseña a enseñar a otros. Ahí es donde hay la madurez en el creyente. Luego nos dice: y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto tiene que ver con integrar la fe con la vida cotidiana, con la vivencia, con la acción práctica. Hay que hacer visible la práctica de la fe en el día a día. Cuando hablamos en relación a esto, conectado con el discipulado, en el discipulado la enseñanza no se puede quedar en el templo. Hay muchos creyentes con una excelente vida de templo. Y hasta ahí está bien si esa misma vida es la vida que refleja fuera de las paredes del templo físico al cual asiste. Esto tiene que impregnar el trabajo, el hogar, esto tiene que impregnar las relaciones, porque la vida misma se convierte en un espacio de formación. Así que si tenemos esto en relación a la Shema y al discipulado, al gran mandamiento, lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿por qué esta consigna es tan actual para la iglesia hoy? Bueno, esta consigna es tan actual para la iglesia hoy porque
Israel tenía un llamado misionero nacional. Y ese mismo llamado misionero es el llamado que hoy tiene la iglesia del Señor, porque hoy somos el pueblo del Señor. Amén. Somos el pueblo de Dios. Esto se lo entregó el Señor al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Usted lo puede ubicar allí, porque Dios le da la consigna en Éxodo capítulo 19, 5 al 6, que debían ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y a la iglesia del Señor Dios también le da una palabra, la palabra que está ubicada en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, que dice que: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que es una conexión tanto de lo que pasaba en los tiempos del Antiguo Testamento como en los tiempos de los nuevos, como en el tiempo actual. Mis amados, Dios sabía que si esta consigna del discipulado solamente se la entregaba a la familia sin un respaldo de la comunidad, del pueblo de Dios, la fe se iba a diluir con el tiempo. No voy a profundizar en algo que les voy a comentar ahorita, pero se los dejo de tarea para que usted lo pueda revisar. Ustedes seguramente han predicado y han hablado positivamente de Josué en el último capítulo, cuando dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero si usted lee ese pasaje y lo lee con detenimiento, se da cuenta que fue una decisión de alguna forma egoísta, porque él pensó en su casa, y él, siendo el líder de Israel, no dejó delegado esta función al pueblo de Israel. Una persona que tuvo la autoridad de vencer los enemigos en la tierra prometida. Una persona que tuvo la autoridad de levantarse con el pueblo de Dios que pasó el río Jordán y vencer ese gran gigante que eran todos estos pueblos que estaban allí. A lo último dice: yo no sé qué van a hacer ustedes, estoy parafraseando el pasaje, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora, ¿está bien decir eso? Claro que sí, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en los demás, porque si no, ocurre lo que está en Jueces capítulo 2, versículo 10. ¿Se acuerdan lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 10? Yo se lo referencio, usted lo anota y lo estudia luego. ¿Qué pasó con el pueblo? No tuvo líder, cada quien hacía lo que según le parecía. Porque mi casa y yo serviremos al Señor, por supuesto, pero tenemos que tener una misión como nación, la misión que se les había entregado en esta cita que acabamos de estudiar, en Deuteronomio capítulo 6. Así que el discipulado bíblico es comunitario. No es una visión de cada familia por su cuenta, sino todo el pueblo del Señor discipulando juntos, con propósito, con identidad y con misión. Así tenemos que movilizarnos. Por eso me hice una pregunta cuando estaba analizando este tema que me dieron el privilegio de compartir, y es: ¿cómo estamos hoy frente al discipulado de las nuevas generaciones? Y el Señor directamente me respondió, y es el punto 1 de este mensaje: estamos en crisis. Estamos en crisis. Ahora, ¿estamos en crisis por qué? Estamos en crisis porque, déjenme por favor explicarles por qué la iglesia está en crisis frente al discipulado de las nuevas generaciones. Número 1, por la limitada capacidad. La limitada capacidad de la iglesia para acompañarlas, para acompañar a estos chicos. Y las nuevas generaciones, ya no estamos hablando solamente de los niños y de los jóvenes. Inclusive hace 100 años nada más comenzó el concepto de los adolescentes, hace 100 años. Y ahora en este tiempo, en este último siglo, ya entró el concepto de la preadolescencia. Así que la nueva generación, estamos hablando de los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes y muchos de los que están acá, los 25 Pro Max, Caltrate, Vitacerebrina, Complejo B, los que les suena la chocosuela cuando se agachan. Es decir, los jóvenes adultos. Tenemos que pensar en todas las generaciones y no tenemos la capacidad de acompañarlas hasta el momento, porque necesitamos un pensamiento intencional, específico en cada una de estas áreas. Pasa que a veces le estamos dando el mismo contenido a todos por igual y cada uno de ellos necesita una diferenciación.
Otro de los puntos en torno a la limitada capacidad es la excesiva priorización en la realización del culto por parte de la iglesia del Señor. Y yo sé que por supuesto el culto es fundamental. Sin embargo, si el culto no va acompañado de vida de discipulado y de trato cotidiano y de crecimiento, caminando juntos, caminando de la mano en torno a propósitos de Dios más allá de las paredes del templo, esto nos está haciendo perder el orden de las cosas. ¿Cuántas veces en la Biblia aparece relatado Jesús en las sinagogas? ¿Y cuántas veces aparece Jesús relatado en las calles, en las casas, en el mar? Creo que hay un margen de diferencia, ¿cierto? ¿Sí lo hay o no lo hay? Estoy hablando con gente que sabe, ¿sí o no? Y si no, pues buscamos. Pero estoy convencido de que por supuesto el Señor respetó y honró el tiempo de culto, pero donde más ejerció la vida de discipulado y donde los discípulos fueron formados fue caminando con ellos. Otro de los aspectos de la limitada capacidad es, agárrese, la confusión de disciplinas espirituales como métodos de evangelismo. Confusión de tomar disciplinas espirituales como métodos de evangelismo. Y esto es una opinión totalmente personal a la cual le doy un ejemplo y seguramente después de esta conferencia lo podemos conversar. Pero yo he tenido la oportunidad de escuchar, de ver y de vivir, inclusive de ser invitado a grandes, los invitamos a la gran vigilia evangelística. Ayúdenme o pensemos un poco en cómo una persona que nunca conoció del Señor va a una vigilia evangelística donde ¿cuántas predicaciones más o menos pueden haber? 3, 4 o una de 4 horas. También puede pasar, ¿cierto? Y que una persona que no conoce del Señor diga, aquí estoy. Ahora, no significa que no pueda funcionar. De alguna manera funciona, porque por ejemplo en Hechos capítulo 16 del 25 al 34 nos muestra cómo Pablo y Silas oraban y cantaban himnos en la noche en la cárcel. Bueno, esa no era ciertamente una vigilia evangelística, ¿no? Estaban presos. Y los demás presos y el carcelero escuchaban, y esto resultó en la conversión del carcelero y su familia, pero la familia no fue a la cárcel. La familia, ¿dónde recibió la palabra del Señor la familia del carcelero? En la casa. Así que, ¿saben cuál es el problema? Inclusive hágalas, pero no se quede solamente haciendo esto. Hay que ir a la casa, hay que ir a la calle, hay que caminar con nuestra gente. Así que hay limitada capacidad. Otro de los aspectos es la inmadurez. La inmadurez. Y es lamentablemente, personas inmaduras en general no pueden o no sienten la comisión de involucrarse en el llamado de hacer discípulos. O no sienten o no pueden o no los han facultado para ello. Entonces, estoy seguro que es un dolor suyo y mío, porque nosotros estamos en esa labor junto con el pastor Arnoldo, el pastor director de la iglesia local allá en Popayán, trabajando para que los líderes se apersonen de su gente en la iglesia a nivel general, que se apersonen en una vida de discipulado. Y el desafío que tenemos en este tiempo es que toda la iglesia se sienta en discipulado, se sienta discipulada. Pero dígame si no es un dolor suyo también, amado pastor, pastora, líder, que usted le dice, venga, esté pendiente de esa persona, y que esa persona que dice, ya voy. ¿Le han dicho así o no le han dicho así? O le dicen sí, pero luego ¿qué pasa? No. ¿Por qué? Porque o no sienten, o no pueden, o no les nace, o no se les ha enseñado a involucrarse en el llamado de hacer discípulos. Otra de las cosas que pasa, por supuesto, en torno a esto es la falta de interés para abordar intencionalmente a las nuevas generaciones. La palabra del Señor dice en Proverbios 22:6, dirige a tus hijos, versión Nueva Traducción Viviente, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Necesitamos instruir a nuestros chicos.
necesitamos que los pastores estén apersonados por lo que está pasando con los pequeños aliancistas, que caminen con los líderes de los niños. Y tendríamos que preguntarnos cuántas veces usted se sienta con su líder de niños a caminar junto a él y a ver de qué manera están abordando a estas generaciones que tanto necesitan del Señor. Y yo estoy seguro que los líderes hacen un excelente trabajo, y sobre todo hacen un excelente trabajo, están conectados con la visión de pequeños aliancistas a nivel nacional. Pero por favor, no los dejemos solos. Pregunte, interésese. Y esto nos va a permitir trabajar de forma más intencional. Porque, y si usted está anotando, anótelo, subráyelo, colóquele los colores que tenga allí, por favor. El ministerio de los pastores no puede tener exclusividad solamente en los adultos. No puede tener exclusividad solamente en los adultos. El pastor tiene que pensar y tiene que decirle al Señor que derrame la bendición y la dirección necesaria para poder abordar todas las áreas, pero que haya un equilibrio para cuidar a todos por igual. Por supuesto, hay inmadurez también en que la iglesia carece de puentes que ayuden para la transición en las nuevas generaciones. Y esto está ocasionando algo que el día de ayer en la mañana se nos hablaba en torno al punto 4, al cuarto tsunami. No sé si usted se acuerda bien de la charla de ayer, el cuarto tsunami, y es la pérdida de nuestros jóvenes. ¿Por qué está pasando esto? Porque la iglesia no está haciendo sal y luz en medio de su comunidad. O sea, como comunidad en sí no están siendo sal y luz. Así que no se está construyendo los puentes adecuados. Ver, hay dos grandes abismos en medio de las generaciones que le mencioné. Yo le dije niños, preadolescentes, adolescentes, ¿qué más? Jóvenes, jóvenes adultos. Hay dos grandes abismos, de los niños a la adolescencia. Cuando los niños llegan a la preadolescencia, la iglesia no sabe cómo manejarlos. Y ahí se está perdiendo un pocotón de gente. Un montón de gente se está perdiendo allí. Y otro de los lugares donde se está perdiendo un montón de gente es de la juventud a la juventud adulta. Esos jóvenes que estaban funcionando, que estaban ujieres, comunicaciones, sirviendo en jóvenes, etcétera, les llegó la hora de trabajar, la hora de casarse y se perdieron. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A mí sí me ha pasado en mi iglesia local. Así que tenemos que preguntarnos en torno a ello qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Otro de los aspectos por los cuales estamos en crisis es la transmisión de consignas inútiles. ¿Y a qué hace referencia esto de transmisión de consignas inútiles? Una consigna inútil, por ejemplo, es cuando se enseña la Biblia sin métodos de obediencia práctica. Así que usted como pastor tiene que preguntarse lo que predicó el domingo, ¿cómo va a llevar eso a la acción con la gente a la cual le está predicando? Y las nuevas generaciones están perdiendo porque no están recibiendo respuestas maduras sobre los interrogantes que tienen en la vida. Y ahí es donde estamos fallando la ordenanza que Dios nos dio, el mandato que Dios nos dio también en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Anótelo y luego lo busca, para que recuerde muy bien que es un llamado de parte del Señor a poder enseñar la palabra con métodos de obediencia práctica. Otro de los aspectos es que estamos teniendo transmisión de consignas inútiles porque el éxito ministerial se está midiendo por cantidades y no por procesos. El éxito ministerial se está midiendo por cantidades y no por procesos de discipulado, por supuesto. Y sería muy bueno que usted pensara por un instante, por un momento, cómo se ve el éxito ministerial que usted va persiguiendo hasta el momento. De pronto a usted le dijeron, es que estás llamado a alcanzar las naciones. Wow, qué bendición ese llamado. Pero yo sí estoy totalmente convencido de que para poder alcanzar las naciones tenemos que preocuparnos por la gente que Dios nos dé en el momento. Y tenemos que cuidarla bien. Hace ya unos cuantos años atrás empecé a pastorear a los jóvenes en la iglesia en la cual estoy. Y yo les digo a los muchachos, ni siquiera se imaginen de que vamos a tener un pocotón de gente acá si no cuidamos a los que ya tenemos.
En la medida que cuidemos a los que ya tenemos, Dios nos va a dar más. Entonces yo le digo, usted quiere alcanzar las naciones, cuida a los que ya tiene, para que pueda haber muchísimos más. Y la transmisión de consignas inútiles también se ve en el sentido de considerar el discipulado como un curso y no como transferencia de vida. Por supuesto, el discipulado tiene contenido y hay un curso de discipulado. Algunos dan mis primeros pasos como discipulado, otros dan otros elementos. Vean, hay contenidos y cartillas de discipulado, hay las que usted quiera, pero a la gente le interesa que usted le transmita la vida de Jesús que usted tiene en su ser interior. Amén. Eso es lo que a la gente le interesa. Así que si usted dice el discipulado, vamos a abrir el curso, pero no transmite vida, hasta ahí se quedó el alcance que realmente podría tener. Quiero darles un momento y a los que están ahí en la transmisión para que en el grupo en el cual están, porque quiero que hablemos de una vez al respecto de esto, respondamos esta pregunta. ¿Alguna de estas causas se asocia con la realidad de tu iglesia? Por favor, compártanlo ahí en su grupo. ¿Y por qué? ¿Listo? De una vez una operación a corazón abierto que conversamos ya. Le voy a dar un par de minutos para ello y ahí en pantalla los que están en la transmisión pueden colocarlo en los comentarios si hay alguno de los elementos en los cuales creen que su iglesia puede tener crisis. Así que vamos a responderlo por un instante. No se vaya a poner a contextualizar. Si quiere después se toma un café y lo conversa con el grupo. Diga, no, a mí me pasa esto, pum. En mi iglesia me pasa lo otro, pum. $40 segundos más. $15 segundos. Y tiempo. Yo sé que esta conversación da para mucho más, pero la idea es que al escucharnos podamos identificar un problema. ¿Ok? Creo que ya lo identificamos. ¿Es correcto o no es correcto? Muy bien, quisiera que levantaran la mano todas las personas que están haciendo silencio. Gracias. Levante la mano todas las personas que están haciendo silencio. Solo una, solo dos, solo tres, solo 10, solo 20. Ya los demás no necesitaron levantar la mano. Muy bien. Ok, el punto de esto es que pensemos que hay una problemática. Ahora, pensando en que hay una problemática, por supuesto, lo que sigue a continuación es inmediatamente preguntarnos qué debemos hacer al respecto, porque si no nos quedamos solamente con el llanto y el dolor de lo que nos puede estar sucediendo en la iglesia. Ya hablamos desde una contextualización bíblica, hay un desafío que Dios nos pone por la palabra, ya identificamos que hay un problema que en muchos casos ha desatado crisis. Ahora, ¿qué debemos hacer al respecto? Se lo voy a plantear en dos aspectos
a continuación. Lo primero es que seamos una iglesia que piensa en las nuevas generaciones. Y esto es un deber que arranca desde el pastor. Este es un deber que arranca ¿desde quién? Desde usted. Usted debe ser una persona que desde aquí empieza a pensar de forma intencional y decidida por las nuevas generaciones. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos se acuerdan de 3 temas de la convención pasada? De 2, de 1. Y si soy sincero, yo tampoco me acuerdo. Yo no me acuerdo. Estuvimos hablando de obedecer al llamado, ¿cierto? Ya por lo menos nos acordamos del título. Bien. Vamos bien. Vamos bien. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Difícilmente usted se va a memorizar todo lo que yo le diga en la conferencia o lo que le hayan dicho los valiosos pastores que han pasado por acá. Usted muy difícilmente se va a acordar de eso. Pero usted sí puede salir de aquí con convicciones. Amén. Usted sí puede salir con convicciones. Entonces, a mí no me interesa que usted se sepa el detalle de todo lo que yo le estoy hablando, aunque igual se lo voy a hablar. Pero sí me interesa que usted salga con una convicción. Yo voy a servir intencionalmente a las nuevas generaciones. ¿Cuántos van a hacer eso? Amén. En eso se resume todo lo que le estoy conversando. Si usted sale con eso, vamos ganando. ¿Ok? Pero si usted ni siquiera acuerda de eso, se platica, se perdió. Muy bien, así que seamos una iglesia que piensa en las nuevas generaciones. Número 1, con intencionalidad. Intencionalidad. Y esto que hace referencia, número 1, que el ministerio de jóvenes y el de niños no pueden funcionar. El ministerio de jóvenes y de niños no pueden funcionar por diferentes caminos. No pueden funcionar por diferentes caminos. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted, el líder de jóvenes, el pastor y el líder de niños se sienten a ver de las lecciones específicamente y que miren cada detalle, cada estrategia, cada punto. No, yo no le estoy diciendo eso. Pero sí debería haber una planificación estratégica frente a las transiciones. Oiga, los chicos que ya van agarrando los 10, los 11, los 12 años, ¿cómo los vamos a recibir desde el ministerio de jóvenes? ¿Cómo vamos a recibirlos? Entonces se tiene que sentar ¿quién? El pastor. ¿Quién más se tiene que sentar? El líder de niños. ¿Quién más se tiene que sentar? El coordinador de jóvenes, y conversar al respecto de esto. Tienen que conversar y hacer una transición. Tenemos que hacerlo porque de otra manera entonces vamos a seguir actuando de forma descoordinada. Miren, Alianza Joven junto con pequeños aliancistas ofrecen el programa de Aguana. Está Buscadores de la Verdad, está Descúbrelo, y tenemos Conexión Juvenil Aguana. Creo que en Buscadores y en Descúbrelo no hemos llegado al 50%. ¿A cuánto hemos llegado en porcentaje, pastora? Mándeme el dato. 49% de las iglesias tienen el programa instituido con los niños. 49%. Y en el programa de Conexión Juvenil Aguana, que es un programa específico para los preadolescentes, solo lo tenemos en 28 sedes de 332. O sea, 28 sedes de toda la alianza han tendido el puente. Han tendido el puente. Las otras, bueno, hay 2 opciones. Tomamos este programa, que es una buena opción. Nosotros les podemos apoyar, asesorar. El equipo de Aguana está siempre para apoyarnos. O la otra opción también es que usted le pueda pedir al Señor que le dé una visión con su líder de jóvenes, con su líder de niños, a ver cómo tiene el puente. Pero el puente hay que tenderlo. Si no, no estamos pensando intencionalmente en el trabajo de transición de la niñez a la preadolescencia. Debemos hacerlo. Así que hay buenas opciones. Lo que tenemos que hacer es actuar y tomarlas. Vale toda la pena. Ahorita yo le voy a mostrar un poquito al respecto de eso. Créame que vale toda la pena. Necesitamos actuar con intencionalidad, pensando en expandir las fronteras del reino de Dios, porque el reino de Dios no se puede vivir solamente dentro del templo. Ese tipo de ecosistema hay que romperlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay iglesias que el lunes tienen red de oración,
El martes tienen capacitación para los líderes. El miércoles tienen el culto. El jueves, ¿qué tienen? La EFI. El viernes, ¿qué tienen? Cualquier otra cosa, ¿no? Alabanza o otro culto, etcétera. El sábado tienen jóvenes y el domingo otra vez el culto. Y la gente la pasa todas las semanas en la iglesia cuando hay una necesidad fuera inmensa. Ese tipo de ecosistema hay que romperlo. Porque claro, obviamente la iglesia tiene que ser un refugio seguro, pero yo no me puedo permanecer ahí metido en el templo. Yo no me puedo permanecer ahí. Y a veces nuestra responsabilidad como pastores que no le hemos dado la oportunidad a la gente para que haga iglesia afuera del templo donde está. Hay que romper con eso. Nosotros necesitamos que las nuevas generaciones aprendan y sepan cómo expandir el reino, siendo la iglesia de Dios donde quiera que estén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque 1 Corintios 3:16, ¿qué nos dice? Dice, y lo dice en forma de pregunta, como le encanta al Señor hablar. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así dice la palabra del Señor. Y por supuesto tenemos que actuar con intencionalidad, con un apoyo efectivo a las familias, brindando herramientas de entendimiento, de consejería, de apoyarles en medio de la crianza de forma satelital, no metidos ahí, pero sí apoyarles y pensar de qué manera podemos fortalecer a la familia. El ministerio sucede tanto en la iglesia como en la familia. Necesitamos compromiso, y esto es pastores que prioricen a las nuevas generaciones tanto como priorizan a los adultos. Ya lo hablamos hace un rato que nosotros, nuestra misión no es un trabajo exclusivo solamente de los adultos, tenemos que priorizarlos. No podemos quedarnos distanciados de lo que sucede en las nuevas generaciones, porque eso es lo que ocasiona conflictos de visión. Vea, yo le tengo testimonios, o no sé si testimonios, eso es pura queja, de los muchachos líderes juveniles que cogen y se me acercan. Hemos hecho, bajo gracias a Dios, la dirección que he tenido, 2 conectados, es decir, 2 congresos de líderes de jóvenes. Y entonces salen motivadísimos. Créanme que nosotros hacemos un trabajo juicioso, disciplinado, para que podamos llegar con actualización ministerial para servir a las nuevas generaciones. Y salen con estrategias y con ideas, pero luego me llaman y dicen: no, pastor, pues yo tenía toda la intención, pero el pastor dijo que no. Y ya. Y no nos damos a la tarea, a la oportunidad de conocer, de escuchar, de ver qué es lo que está pasando. Y claro, ahí es donde se gestan los benditos conflictos de visión. Entonces después decimos, y nosotros como pastores nos andamos quejando: no, muchachos van por allá, por su lado, y nosotros vamos por acá, por el otro, porque los muchachos no se dejan guiar. Pero tendríamos que preguntarnos si realmente desde nuestra labor estamos acompañando. De verdad, tendríamos que preguntarnos en ello. Yo le agradezco al Señor definitivamente por lo que Dios nos está permitiendo vivir en la iglesia local, y le agradezco públicamente al pastor Arnoldo Rivera, el pastor director de la iglesia en Popayán, porque nosotros le vamos con ideas, y no solamente yo, sino los muchachos: pastor, tenemos esta idea. No, mentira, sí. No, y él está dispuesto y le mete la ficha y se suma a la causa. Ahora les comentamos un poquito más al respecto. Esas cosas son valiosas, y cuando uno se mete, entonces uno tiene más capacidad para poner control cuando hay algo que de pronto se esté pasando de lo que no es. Cuando algo que no esté sucediendo como debería ser, entonces usted, como está cercano a ellos, le puede decir amorosamente y ellos lo van a entender. Pero cuando usted ni se acerca a ellos y solamente le anda diciendo no, ¿cómo terminan los muchachos? Ofendidos, bravos y sin entender muchas de las cosas que inclusive son con justa razón. Necesitamos un compromiso de líderes maduros desarrollando el ministerio de las nuevas generaciones. Y yo quiero hacerle una sugerencia preferente respecto a esto. No significa que no se pueda, pero yo le hago esa sugerencia. Le sugiero de que sus líderes de jóvenes preferiblemente sean matrimonios. ¿Por qué? Porque a veces los muchachos no tienen un buen ejemplo de lo que es un matrimonio en la casa. Ahora, ¿qué tal si usted como pastor busca un líder de jóvenes que tenga un matrimonio
de testimonio, y ese matrimonio de testimonio va a terminar motivando a los muchachos ¿a qué? A decir, oiga, esto vale la pena, el que haya esposa, haya el bien. Hagamos eso, mostremos lo que significa tener un hogar con Cristo en el centro, vinculemos matrimonios. Qué valioso es ver el ejemplo de matrimonios aquí dentro de la misma alianza que han servido durante décadas por las nuevas generaciones. Ahí está la pastora Edith junto con el esposo, décadas han servido por los muchachos y han sido una fuente de bendición allá en el Pacífico. Los honro públicamente. Es un llamado de parte del Señor, pero a veces nosotros, bueno, démosles un fuerte aplauso. Pastor Vicente y la pastora Edith han trabajado, yo he ido ya a 2 campamentos en el Pacífico y allá los he visto, inclusive hasta jugando fútbol, lo he visto, metidos en el cuento. Y a veces decimos, no, es que algunos dicen, ¿no? Servir en jóvenes es la transición para asumir el pastorado general en la iglesia. Qué error tan grande. El llamado a servir a las nuevas generaciones tal cual es un llamado. Amén, es un llamado. Así que desde la posición que estemos, que de alguna manera, si usted alguna vez fue líder de jóvenes, pídale al Señor que le muestre cómo de alguna manera vincularse a servir con los muchachos desde la posición que está. Yo no le estoy diciendo que se coloque gorra al revés, ni una camiseta de las últimas dejas que venden allá en Alianza Joven, no. Pero desde la posición en la que usted está, ¿cómo puede servir a los muchachos? Amén. Y seguir cumpliendo el llamado ministerial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esto implica un compromiso de vivir el ejemplo de Jesús, y es decir, que las nuevas generaciones, entendámoslo así, Jesús se preocupó por ellas y fue uno de sus intereses principales. La palabra nos muestra en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, algo de lo cual el doctor Lucas Ley sacó una teoría que a mí me parece plausible e inclusive apropiada. Y es que aquí nos habla de la historia de cuando a Pedro le cobraron las 2 dracmas del impuesto. Y entonces el Señor Jesús habla con Pedro, no quiero puntualizar demasiado, pero él le dice, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra y de quienes cobran los tributos de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estero, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Sabe? Todos los mayores de 20 años, los judíos tenían que dar el impuesto. Los discípulos estaban allí junto a Jesús, no solamente estaba Pedro y Jesús. ¿A quiénes le cobraron impuesto? A Pedro y a Jesús. Así que aquí hay una teoría, y es que todos los demás eran menores de 20 años, todos los demás apóstoles. Lo que pasa es que nosotros tenemos un poquito rayada la cabeza porque vemos la imagen de la última cena de Leonardo da Vinci. Y ahí ¿qué aparece? ¿Quiénes aparecen? Un poco de viejos barbudos. Bueno, otros no tienen barba, otros no tienen pelo, pero un poco de gente mayor, un poco de gente mayor. Y técnicamente, si usted analiza, no cala con la realidad por los años de ministerio que tuvieron que ejercer, por todo el camino que tuvieron que afrontar y por este tipo de situaciones que nos pueden contextualizar en una prueba que tal vez sea fáctica. Solo Pedro y Jesús, que de hecho Pedro fue el que se convirtió en el líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque seguramente era el más mayor, entre otras cosas. Fue el que terminó acompañando al resto de los discípulos. Así que tenemos que tener el mismo compromiso como lo tuvo Jesús, de acompañar a las nuevas generaciones. También tenemos que pensar en alianzas estratégicas, porque es que por supuesto esto no lo podemos hacer sin Dios de nuestro lado. Amén. No lo podemos hacer sin Dios de nuestro lado. No lo podemos hacer sin la familia, porque nadie puede quedar desentendido del discipulado de las nuevas generaciones. Tenemos que servir y potencializar a nuestras familias en la iglesia local. Y por supuesto, esto tiene que ir con alianza estratégica con los ministerios que ofrecen ayuda, ministerios que ofrecen espacios específicos para compartir y para poder crecer. Así que de esa manera tenemos que pensar en servir a las nuevas generaciones. Y bueno, voy a darles en esta hora, como tercer punto, un ejemplo
un ejemplo básico de la estructura de lo que debería surgir en la vida a nivel práctico en torno al discipulado. Debemos ser una iglesia con vida efectiva de discipulado. Esto tiene que ser una consigna para todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Lo primero es que tenemos que hacerlo entendiendo que esto depende de un elemento relacional. ¿De qué depende? De un elemento relacional. Yo creo que Dios no permite que en ningún momento pase para nosotros como pastores, como líderes, sin que de alguna manera conecte con la realidad que estamos viendo. Y hace un par de horas una de nuestras pastoras se me acercó y me dijo: pastor, no sé qué hacer. Tengo 2 muchachos que fueron al campamento regional, recibieron al Señor Jesucristo en su vida y ahora no sé qué hacer con ellos. Entonces, y me voy a adelantar aquí un poquito, yo le dije: pastora, vea, lo primero que usted tiene que hacer es no preocuparse. O sea, de una vez no se va a matar la cabeza pensando en que tiene que ya hacer todo un ministerio juvenil y reuniones aparte para acoger y cuidar a estos muchachos. No, usted haga 3 cosas nada más. Aquí le adelanto. Número 1, relaciónese con ellos, que ellos conozcan de Jesús a través de su vida. Número 2, deles contenido, por supuesto, deles contenido de valor, donde la aplicación práctica usted se la muestre. Deles contenido de valor. Mire que yo, si me pregunta a mí, yo tengo material de discipulado, pero con el que usted aprendió es el mejor que usted le puede brindar. El material de discipulado que usted tiene es el mejor que le puede, porque es el que usted sabe, y el que usted vivió, y es el que le permite llegar hasta ahora. Así que entréguele eso a sus muchachos, pero eso sí, con su vida misma. Y lo tercero, llévelos a vivencias, póngalos a funcionar y acompáñelos en el camino. ¿Y qué tal si esos muchachos en el día de mañana se convierten en los líderes que usted necesita para seguir desarrollando la iglesia? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando hablamos de este elemento relacional, ahora sí ya puntualizo un poco más, es entender que Dios mismo existe en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es entender que discipular exige estar en comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en una unidad perfecta. Amén. Y nosotros debemos vivir ese mismo ejemplo que el Dios Trino nos muestra a cada uno de nosotros. Ser personas está relacionado, porque las iglesias no pueden ser colecciones de individuos, sino comunidades de discípulos que se buscan y que se necesitan unos a otros. Eso es lo que necesitamos vivir. Jesús mismo tuvo conexión profunda, momentos de conexión profunda con sus discípulos, donde su relación marcó y subió a un nuevo nivel. Usted lo puede ubicar, por ejemplo, nada más en el último momento, en la última cena. Lucas 22, versículo 14 al 20, cómo lavó sus pies, cómo los atendió, cómo inclusive le tendió una última oportunidad a aquel que lo traicionaría, anunciándole que ya sabía que lo iba a traicionar. Pero igual la palabra tenía que cumplirse, por supuesto. Pero todo esto se generó. Momentos de consuelo como el que aparece en Juan 14, versículo 1 al 4, donde el mismísimo Señor Jesús les dice que no se dejen llevar presos por la angustia, por la ansiedad, que tengan tranquilidad, que no dejen que el corazón se les llene de angustia, que confiaran en Dios y que confiaran, por supuesto, en Él. Como después de la resurrección Dios trata con Pedro y le pregunta varias veces: ¿me amas? Las mismas veces que el Pedro le negó al Señor Jesús, y le invita a que hubiera reconciliación, sanidad, restauración. Eso tenemos que vivirlo con nuestros muchachos. ¿Qué relación tienes hoy con tu equipo de liderazgo? Es la pregunta que tendríamos que trazarnos. ¿Qué relación tienes hoy con tu equipo de liderazgo? ¿Es un equipo ejecutivo que tú coges y le das una indicación y la cumplen? Mis amados, sin una relación personal con nuestra gente, el discipulado siempre se va a quedar en un nivel de transmisión de conocimientos y por lo tanto va a quedar incompleto. El discipulado también depende, por favor denle siguiente a la diapositiva que no me avanza acá. El discipulado también depende y requiere de conocimiento. Ok.
alto ahí. Queríamos darle un ejemplo, porque obviamente yo no les puedo hablar sin darle el ejemplo de lo que está pasando en nuestra iglesia local. Para nosotros pensar en que Alianza Joven Popayán disipule a todos los muchachos, hemos formado matrimonios, hemos acompañado matrimonios. Y esos matrimonios han formado algo que hemos llamado los clanes. Acá tenemos los 4 clanes: Élite, Keepers, UMAS y JCP, que significa Jóvenes con Propósito. Y UMAS tiene un trabajo centralizado con la universidad. Keepers tiene un trabajo centralizado con los adolescentes. Y Élite es un trabajo un poco más variado. Si ustedes se dan cuenta, en el centro de las fotos encuentran a los matrimonios sirviendo a los muchachos. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos trazados? Que todos los muchachos digan, o uno les pregunte, venga, ¿usted quién lo disipula? Y ese muchacho diga, a mí me disipula tal persona. A mí me disipula tal persona. Que no solamente diga, no, a mí me disipula el pastor el domingo en la mañana en el culto. ¿Eso será efectivo? No, necesitamos relación ¿qué? Cercana con las personas. Continuemos, por favor. El discipulado requiere de conocimiento que se pueda entender y aprender. Entender y aprender. Una entrega de consignas que sean útiles. Por supuesto, hay que entregar el conocimiento natural con la información básica, narrativa bíblica, la interpretación sana al texto. Pero al mismo tiempo esto tiene que ir con conocimiento espiritual reflexivo, con que el líder muestre su espiritualidad con lo que está enseñando y que de verdad conecte con la sabiduría que viene de lo alto. Me encanta lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor, y voy a buscarlo por acá a ver si me aparece. Muy bien. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha ¿de qué? De justicia. Imagínense, si usted hace una guía de conocimiento con sabiduría, ya Dios de una vez le va prometiendo que hay justicia para su vida. ¿Qué le parece eso? Tenemos que entregar una palabra con sabiduría. Nosotros como equipo de jóvenes en Popayán nos reunimos y le entregamos una vez al mes, tenemos una jornada de visión como equipo local, donde los muchachos se sientan en mesas así como ustedes se están sentando, para no solamente enseñar palabras, sino que puedan hablar inmediatamente de lo que eso lleva a nivel práctico a su vida. Y esto lo venimos desarrollando desde hace años y gracias a Dios hemos podido crecer porque estamos acompañando a las personas con conocimiento que permita que la gente entienda y aprenda. Y por supuesto, aquí podemos ver alguna de las cosas que es supremamente interesante: las transiciones, algo que estábamos hablando ahorita. Acá tenemos por un lado conexión. Nosotros en Popayán aplicamos el programa de conexión Aguana y este es el fruto de esa conexión. Toda esta ramillete de preadolescentes, y ahí están sus líderes, matrimonios también, que están al pendiente de ellos con un programa pedagógico, con un programa actualizado, intencional, para servir, para amar y para poder discipular a los preadolescentes y que puedan conocer al Señor. Pero también acá nos damos cuenta de lo que yo les decía ahora rato, ¿no? Los que les duele la chocosuela, los de la vitacerebrina, complejo B, citas médicas, etcétera. Y por supuesto mi amada esposa allí liderando esta área de los Alianza Joven Next, es decir, los 25 Pro más, Caltrate, etcétera. Ahí ya los ve que algunos ya pintan canas, ¿cierto que sí? Algunos ya pintan panza, como yo, ahí está. Y hay de todo un poquito. No, la imagen no tiene sonido, pero casi que suena, ¿cierto? El traquido de la columna y todo eso. Ahí está. ¿Por qué? Porque hay que tender puentes, porque si no esta generación se nos pierde. Amén. Tenemos que trazar los puentes. Y necesitamos un discipulado que nos lleve a vivencias. Que nos lleve a vivencias. Por favor. Y esto tiene que ver con que hay que poner en práctica lo aprendido. Hay que poner en práctica lo aprendido. Tenemos que pensar en cómo podemos generar espacios para experimentar la Biblia de manera práctica y de manera real.
Yo los ejemplos que le estoy mostrando aquí no le estoy diciendo para que usted los haga igualitos, no, yo lo estoy motivando para que le pida al Señor que derrame visión, para que ahí en la vereda, para que ahí en la cordillera, para que ahí en el municipio, para que ahí en la ciudad intermedia o en la ciudad capital piense más enfáticamente en las nuevas generaciones y piensen cómo hacer, llevar a los muchachos a experimentar el amor de Dios y la vida en Dios de forma práctica y real. Yo le pregunto una cosa, pastores. Como pastor, ¿eres el primero en hacer la gran comisión? Tu iglesia, ¿cuándo fue la última vez que tu iglesia te vio evangelizando? Personalmente, sentado con otra persona que no conoce al Señor y te vio. Tú saliste con ellos y te vio hablar, te vio predicar, te vio compartir. ¿Cuándo fue la última vez que eso sucedió? Ojalá haya sido bien prontico y no por allá. Yo me acuerdo que yo salía, andaba, predicaba y ahora ya pastoreo. Pareciera que fuera como un nuevo nivel. No, entre más alto llegamos, más tenemos que llegar ¿a dónde? A la gente, a las personas. ¿Qué tan seguido sales a evangelizar? ¿Sales a entregar la palabra del Señor? ¿Qué tan seguido lo haces? ¿Qué tanto te acompañan y te ven tu gente? Miren, caminemos con nuestra gente para poder crearles experiencias. Aquí quiero mostrarles, nosotros tenemos clanes dentro de Popayán, tenemos clanes, Alianza Joven Popayán. Quiero decirles que nosotros trabajamos como iglesia multisitio y todo lo que hacemos acá, hay cosas de la iglesia local, pero hay cosas de la iglesia multisitio porque hay 6 iglesias en Popayán. Y de esos clanes han salido unos movimientos. ¿A qué le llamamos movimiento? A espacios donde los muchachos pueden descubrir y potencializar sus capacidades. Entonces, por ejemplo, tenemos acá a los luchadores de la fe, que es un grupo que salió el año pasado, luego del Campamento Nacional de Jóvenes, ganaron el concurso y quedaron motivados a servir con lo que saben hacer, que es danzar. Entonces Dios les ha abierto espacio en colegios, en parques, en teatros, para a través de la danza evangelizar, para entregar el mensaje del Señor. Acá tenemos Alianza Joven Sports. Como ustedes se dan cuenta, estamos ahí en unas canchas sintéticas. Nosotros jugamos todos los lunes y retamos a equipos de personas que no conocen del Señor. ¿Y cuál es el reto? Si ellos ganan, nosotros pagamos la cancha y les damos gaseosa con pan o torta. Si nosotros ganamos, ellos pagan la cancha y tienen que sentarnos a escuchar. Entonces, gracias a Dios hemos tenido una buena racha de victorias. También hemos perdido de forma frustrante y miserable, también ha pasado, obviamente. Pero en las veces que hemos ganado, hacemos lo que hacemos ahí. Yo era el que estaba tomando la foto por si acaso porque la idea es que los muchachos hablen. Entonces, cada vez que ganamos, se les predica el evangelio a las personas que no conocen del Señor. Valioso, ¿no? Jugamos y entregamos el mensaje del evangelio. Por acá tenemos a Youth Devotion, que es un grupo de música que salió desde la iglesia local y mañana van a tener la oportunidad de participar como una de las 3 bandas. Creo que son 3, Valentina, 4, 5, va subiendo 6. ¿Cuántas bandas son? 5, ok. Van a ser los de toda la ciudad 5, una de las 5 bandas que va a participar en el gospel, en el primer gospel de Popayán, donde van a ser teloneros de Montesanto. Yo creo que han escuchado de Montesanto. Eso solo lo hace el Señor, amén. Eso solo lo hace nuestro buen Dios. Y tenemos acá bueno, démosle la gloria al Señor. Y tenemos acá al movimiento Uno Más. El movimiento Uno Más simplemente cumple el objetivo de que cada día haya uno más para Cristo. Entonces son un grupo de muchachos que han decidido apasionadamente salir a los parques, salir a las calles, salir a diferentes lugares a hablar del Señor Jesús. Y lo han hecho de forma personal. Hemos salido también, ellos salen cada jueves regularmente. Y ellos salen y evangelizan, siéntate y charlemos un momento. Bueno, hacen muchas estrategias. Lo han hecho personalmente, pero también en el crecimiento como ministerio de jóvenes y como iglesia local, bajo la dirección. Obviamente nosotros siempre estamos en sujeción y hemos estado en sujeción bajo la dirección de nuestro pastor Arnoldo. Y hemos guiado todo esto y nos ha permitido hacer también cosas grandes para la extensión del reino de Dios. En el mes de junio, toda la iglesia se movilizó en acción para ver la gloria del Señor. Hicimos un evento que se llamó Parabellum.
preparados para la batalla. Un evento donde hubieron 50 personas en escena, 30 personas actuando y 20 músicos de cámara, haciendo la ambientación de la obra teatral, de la danza, de todas las situaciones que pasaron allí. Y nosotros le dijimos a la iglesia: vean, nosotros nos encargamos de preparar el escenario, de organizar las cosas, y ustedes tienen que pagar la entrada. Entonces le dimos: ¿cuál es el costo de la entrada? Una persona que no conozca del Señor. Ese fue el costo de la entrada. El Señor nos permitió reunir como iglesia más de 11 millones de pesos para la gestión de todo esto. Inclusive el teatro fue por gestión, conmoviendo la política y todo el cuento. 5 millones de pesos nos ahorramos del teatro, y nos permitió tener reunidos en ese evento 830 personas, de las cuales se tomaron decisión de fe 373 personas. Todo para la gloria del Señor, todo para la gloria de nuestro buen Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que se cumpla el ratio 10-1. Acuérdense muy bien que 10 eran los leprosos, pero uno volvió a dar acción de gracias, ¿sí o no? Acuérdense bien que 2 espías fueron a averiguar la tierra prometida y solo 2 trajeron buenas noticias. Entonces nuestro objetivo es que de esas 373 personas, 37 sigan, se consoliden y hagan ese camino como discípulos del Señor Jesucristo. Ese es el objetivo mínimo. Si el Señor nos da más, gloria al Señor. Pero el hecho es que tenemos que hacer la obra, y tenemos que hacerla con disciplina. Por último, para concluir y que podamos hacer un espacio ahí de cierre en conversación, les muestro la pizzería más grande de Nueva York. Ahí se las presento. Se llama John's Pizzería. La persona que compró este lugar le encantó porque entró al lugar y vio en la parte superior ese vitral con 8 partes que le pareció una pizza. Dijo: ¡ay, qué bonito este vitral! Se parece a una pizza, aquí voy a poner mi pizzería. Y desde ahí, sí, más o menos 1995, se fundó John's Pizzería. El problema, mis amados, es que este lugar antes era el tabernáculo del Evangelio, la iglesia que fundó Alberto Benjamín Simpson, donde empezó todo el movimiento que llega hasta nosotros hoy. Hoy la iglesia, el tabernáculo del Evangelio, usted puede ir allá. Este ejemplo lo tomé del pastor Iván Martí, me dijo que se come una deliciosa pizza en ese lugar. Yo creo que eso no fue culpa de Alberto Benjamín Simpson, porque en 1995 fue que vendieron el terreno, el lugar. Pero más allá de analizar quién tiene la culpa o no, lo que quiero decirles es lo siguiente: la iglesia de Cristo nunca va a desaparecer, pero la iglesia local sí puede hacerlo. ¿No me cree? Le devuelvo el ejemplo. Y si no, pregúntale a los directivos cuántos códigos han desaparecido de las iglesias acá en el país. Un silencio sepulcral tomó el auditorio. Pero es un silencio obviamente muy reflexivo, que nos lleva a pensar y analizar. La iglesia de Cristo siempre permanecerá y prevalecerá, pero la iglesia local sí corre el riesgo de desaparecer. Vaya a Europa y mire todas las iglesias cristianas evangélicas que hoy día son museos para ir a visitar y para conocer. Vaya, averigüe. Dios nos está llamando a ser discípulos a las nuevas generaciones, pensando y priorizándolos, porque si no, la iglesia se va a envejecer y se va a desaparecer, la iglesia local. Tengamos mucho cuidado con eso. Debemos superar todas las causas que nos hayan dirigido a la crisis, siendo una iglesia con una vida efectiva de discipulado. Si usted no me cree, busque por favor www.johnspizzerianic.com y ahí encuentra la imagen que yo le mostré. Sin más que añadir, quiero pedirle el favor de que ahí en la mesa conversen sobre las 3 preguntas
que regularmente hacemos. ¿Qué siente que le está hablando el Señor? ¿Qué piensa hacer al respecto? ¿Y con quién lo puede compartir? 5 minuticos para ello, por favor.
Muy bien, mis amados y mis amadas. Creo que es tiempo para orarle al Señor, amén. Tal si se colocan sobre sus pies y ahí en cada una de las mesas levantamos una oración para el Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé visión para trabajar apasionadamente por las nuevas generaciones. Dígale al Señor que le ayude a responder esta pregunta. Escúcheme bien. Dígale al Señor que le ayude a responder esta pregunta. Señor, ¿cómo hago para que cuando yo le pregunte a alguien de la iglesia quién te discipula, la persona pueda decir que hay un nombre y un apellido de alguien que lo está discipulando? ¿Cómo hago, Señor? Dímelo, muéstrame de qué manera lo puedo hacer y ayúdame, porque yo quiero actuar de forma decidida, apasionada. Eso que yo les mostraba es un desafío que tenemos como iglesia local y estamos trascendiendo, estamos transicionando a que esto pase en la iglesia local, que cada miembro de nuestra iglesia local pueda decir el nombre y el apellido de alguien que lo esté discipulando. Ese es el desafío. O sea, no hay obra terminada, hay mucho trabajo por hacer. ¿Y qué tal si entre todos en conjunto creemos en lo que Dios puede hacer por nuestras vidas? Una iglesia que se levanta para discipular a las nuevas generaciones. Una iglesia que se levanta y que va hacia ser una iglesia discipuladora. Dios lo puede hacer, amén. Dios puede obrar en nuestras vidas. Ahí donde usted está, levante esta oración, cierre ahí su grupo, por favor, y levanten una oración ahí como grupo, por favor. Unidos de las manos preferiblemente, porque han tenido la oportunidad de conversar, porque ya se escucharon de pronto alguna de las crisis que puede estar pasando su iglesia local, por la cual no estamos discipulando a las nuevas generaciones. Así que qué mejor para orar en este momento que ahí con ese grupo que le ha escuchado. Levantemos ese clamor al Señor. Vamos ahora, levántale ese clamor a Dios. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Mueve su poder para su iglesia, para la alianza en Colombia. Mueve su poder, mueve su gloria. Su Santo Espíritu está con nosotros. Él lo dijo. El Señor Jesús lo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Él está con nosotros. Él nos empodera para la tarea. Él nos ayuda. Y si tú decides aceptar su ayuda, verás cómo tu ministerio florece cumpliendo el propósito de Dios. Oh Señor, ministra a tus pastores. Ministralos, Señor. Ministralos, Dios. Impúlsalos a vivir apasionadamente. Impúlsalos a vivir apasionadamente por el desarrollo del discipulado en la iglesia local, por el desarrollo del discipulado de las nuevas generaciones. Impúlsalos, Señor. Impúlsalos, Dios. Tú lo puedes hacer. Y aquí estamos levantando nuestra voz en oración, creyendo en ti. Creyendo, Señor, en que viene algo maravilloso para la alianza cristiana y misionera en Colombia. Un renuevo y un denuedo de los ministros para poder cumplir su rol en torno al discipulado. Gracias, Dios, porque tú nos llevas a ello, tú nos ministras en torno a ello. Nos da la provisión necesaria. Tú nos equipas. Tú nos llenas de ti, Dios. Nos llenas de ti. Ciertamente somos felices por ese amor tan inmenso, que aunque hemos fallado en muchas áreas y tal vez somos los propiciadores de muchas crisis que pasan en la iglesia, ese amor tan inmenso y tan grande trae perdón,
trae restauración, trae redención. Y nos apasionas, nos propulsionas hacia cosas nuevas en ti, Dios. El gozo y el mover de tu presencia esté en tu iglesia, moviéndose con gloria, moviéndose con poder. Que surjan los testimonios de las iglesias locales, levantadas con movimientos de niños, de preadolescentes, de jóvenes adultos, de adultos mayores que están en discipulado, formándose y pareciéndose cada día más a ti. Y en ese mismo sentir, llegando con tu palabra, con tu evangelio, ahí en la ciudad, ahí en el pueblo, ahí en el municipio, ahí en la vereda, en el corregimiento. Anhelamos por tu gloria, tu poder, ministrando en nuestras ciudades y llevándonos hacia un movimiento pleno y efectivo de discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos. Gracias Dios, gracias Dios glorioso, gracias Dios de poder. Toda la gloria y la honra sean dadas a ti, Dios mío, pues solo tú lo mereces. Tú eres digno de toda la gloria. Gracias Dios de poder. Gracias Dios de autoridad. Gracias Señor. Bendito y alabado eres tú, Dios. Gracias Señor.